cuándo estamos frente a un Estado de Derecho y de qué forma este Estado de Derecho en un país pueda determinar el rol de un país hacia el desarrollo. Es bastante preocupante que en nuestro Perú muchas veces el Estado de Derecho que está sumergido en el imperio de la ley, de la norma, el respeto a las normas jurídicas, hace que a través de los funcionarios y entidades públicas y privadas eh, no respetan ese principio que es de suma importancia y que se establece en todo Estado de Derecho. ¿A qué hace referencia entonces cuando hablamos de qué viene a ser un Estado de Derecho? Todo Estado de Derecho en un país se encuentra debidamente regulado por todo un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico no es otra cosa que un ordenamiento que está comprendido dentro de un marco constitucional, dentro de un marco de las normas y leyes jurídicas, de un reglamento, de una directiva y normas y reglas que establece de que todo Estado en el cual se va a ejercer ese poder a través de sus diferentes instituciones públicas, poderes del Estado, órganos estatales, gobiernos gubernamentales, deben estar debidamente regulados por dicho sistema jurídico, un sistema jurídico legítimo y vigente. Esto nos lleva a, a colación de que el Estado de Derecho en un sentido sustancial es la Constitución quien prevalece frente a toda norma de rango legal. Es decir, la Constitución, además del respeto y la eficacia que tiene todo ciudadano, toda persona, frente a sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad de la persona humana, el derecho a la propiedad y derechos consustanciales que se encuentran plasmados, tipificados en la Constitución. Este Estado de Derecho, en sentido formal, hace también referencia a que cualquier ordenamiento en los que los poderes públicos, es decir, del Estado, además de los poderes que tiene todo Estado, además de organismos, instituciones y, por qué no, también eh, tanto personas naturales, jurídicas, son pues conferidos bajo el imperio de la norma legal, de la norma jurídica. Y como tal, estas también deben desarrollarse, deben ejercitarse en las formas y procedimientos legalmente establecidos. En efecto, en un Estado de Derecho, pues, eh, se tiene que frente a conflictos y situaciones jurídicas, legales, eh, requiere pues de un procedimiento, de una forma preestablecida por la ley. Hay mecanismos para lograr y hay procesos, procedimientos, hay etapas, incluso muchas veces plazos, las que tiene que respetarse y las que tiene que llevarse adelante para desarrollar y solucionar todo tipo de conflicto jurídico que se presenta en un Estado de Derecho. Asimismo, el Estado de Derecho en sentido formal implica un modelo de organización estatal en el que el poder es ejercido no como un poder absoluto, sino en observancia a ciertas reglas establecidas previamente. En efecto,
ese modelo de organización conlleva una estructura de los poderes del Estado, de las instituciones del Estado, de los organismos gubernamentales del Estado, que ellos ejercen esa representación, ese poder, pero no de manera absoluta, sino sometidos al imperio de la norma jurídica. Sabemos que las normas legales son dadas pues por el poder legislativo y también por el poder ejecutivo. Las leyes a través del poder legislativo y los decretos legislativos a través del ejecutivo cuando existe facultades otorgadas por el legislativo. Son esas normas, además de otras normas legales como un decreto de urgencia, un decreto supremo, sobre los cuales todo poder que ejerce una institución pública del Estado, las personas jurídicas y nosotros como personas naturales, todo ciudadano, tiene que observar esas reglas que obviamente nos conlleva a que pueda generarse una convivencia dentro de un Estado de Derecho que principalmente busca que ese procedimiento, todas esas etapas que se puedan llevar adelante sean debidamente respetados y sobre todo respetando los derechos de los demás. Crecer y sobre todo generar empleo, generar economía, porque cuando uno desarrolla una empresa, más allá de generar empleo, también genera contribuciones, ¿no es cierto? A través del pago del impuesto, a través de las rentas que tenemos que pagar o del famoso IGB, impuesto general a las ventas, y que ello permite que el Estado pues, pueda tener mayores recursos y recursos tengan pues un fin primordial y un destino que realmente sea cubrir necesidades básicas fundamentales que requieren los pueblos. Por otro lado, el principio del Estado de Derecho es aquel principio de separación de poderes y acceso a la justicia. Los poderes del Estado, como sabemos, ejecutivo, legislativo, judicial, son poderes que actúan y deben actuar de manera autónoma e independiente, bajo sus propias normas legales, sin generar conflicto entre poderes, para de esa forma respetar un Estado de Derecho. El legislativo, a través de la dación de normas legales, a través de leyes, el ejecutivo que se encarga a través de decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, que busca cubrir necesidades básicas principales del desarrollo de los pueblos y también del poder judicial, donde principalmente se busca el acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia a través del poder judicial permite que todo ciudadano tenga tutela jurisdiccional efectiva y tenga el derecho a un debido proceso. El derecho al trabajo son derechos universales que busca que todo ciudadano, toda persona tenga un trabajo digno y pueda llevar consigo una calidad de vida a su familia. El derecho a la nacionalidad, respetarse que dentro de una sociedad no hay discriminación en cuanto a la nacionalidad que pueda tener cada una de las personas, el derecho al idioma, a un lenguaje, a un idioma, a poder comunicarse libremente, el derecho al sufragio, a votar, también son derechos que declarados universalmente, el derecho a la propiedad, ¿no? Sabemos que nadie puede ser vulnerado
existe lo que se llama la inviolabilidad de domicilio y de la propiedad privada de cada persona, ¿no? El derecho también al descanso. Sabemos que en nuestro país y a nivel mundial ejercemos labores, trabajos, pero también tenemos ese derecho de poder eh, tener el derecho al descanso, lo que llaman el derecho al ocio, ¿no? El derecho al ocio que también es parte de un derecho humano. Y derechos que son consagrados en la Constitución a través de 30 artículos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de diferentes luchas sociales, ha llegado a consagrar, y que estos derechos humanos eh, son recogidos y plasmados por la Constitución. Al ser recogidos estos derechos por la Constitución de cada país, de cada estado, pues eh, se convierten en derechos constitucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque están tipificados dentro de una norma máxima que es la Constitución y que también muchas veces toda Constitución tiene su estructura y dentro de ellos muchas veces se separa aparte los derechos fundamentales. En nuestro país, estos derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, a diferencia de la Constitución de 1979, hoy en día el derecho a la educación, el derecho a la salud no está pues consagrado como derechos fundamentales, sino como derechos constitucionales. Entonces, derechos humanos que se recoge en toda constitución de un Estado para poder desarrollar, ejercer y que todos sus ciudadanos y todas las personas tengan ese derecho eh, que la misma Declaración Universal estipula y que debe respetarse por los mismos tratados internacionales que se celebra con los diferentes estados y en el cual también es inmerso nuestro país. ¿Qué vienen a ser entonces los derechos humanos? ¿Cómo podemos esto definirlo? Los derechos humanos son derechos fundamentales para poder vivir en libertad, justicia y paz. Todo, todo Estado, todo país busca desarrollarse y crecer de manera libre, de manera justa y dentro de un contexto de tranquilidad y paz. De esa manera, los derechos humanos protegen a todos los seres humanos que por igual puedan desarrollarse sin restricciones, ya sea dentro de un contexto económico, político, social, religioso o de género. Perdón. Y que puedan limitarse, uno pueda limitarse ese goce de que el cual se encuentran consagrado todo ciudadano, toda persona humana. Este cuerpo de derecho universal supone pues obligaciones que las personas y los estados debemos asumir para que se cumplan como tal. Además, todo estado siempre recoge pues derechos humanos eh, para poder ejercer y adoptar medidas que respeten y protejan y promuevan el cumplimiento de tales derechos humanos, es decir, esos derechos como la libertad, el derecho a la justicia, a la paz, dentro de un Estado, permite pues que los derechos humanos sean debidamente protegidos y sobre todo puedan ser cabalmente ejercidos por por los seres humanos, por toda persona humana. Y es más, todo Estado también debe promover que dichos derechos humanos deben cumplirse de tal forma, de tal forma que
toda persona, todo ser humano, de manera igualitaria, sin discriminación alguna, pueda desarrollarse y ejercer dichos derechos humanos. El Estado de Derecho y los derechos humanos son dos caras del mismo principio, es decir, la libertad para vivir con dignidad. ¿Qué implica esto? De que todo ser humano tiene ese derecho de poder ejercer libremente todos los derechos fundamentales y constitucionales, sin vulnerar y sin transgredir los derechos de los demás. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro, coloquialmente decimos. Esa libertad te permite que todo ser humano alcance su derecho a vivir en paz, a un medio ambiente sano, vivir con dignidad, tener un derecho a un trabajo digno, acceder a un derecho a las pensiones. Muchas veces durante años las personas laboran, trabajan y tienen derecho a una edad determinada y después de haber aportado al Estado, de haber trabajado para el Estado, para su familia, tienen derecho a acceder a una pensión digna y humana. La libertad para poder asociarse, para unirse, crear sociedades, asociaciones, el derecho de crear o generar una empresa, el derecho a una vivienda, a la alimentación, a un nombre, derechos al libre tránsito, derechos que permiten que a través de esa libertad todo ser humano sea, como señala la Constitución, el fin supremo de toda sociedad. El Estado de Derecho y los derechos humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca, es decir, ese Estado de Derecho debe garantizar de que los derechos humanos puedan ejercerse de manera libre, sin restricción alguna, salvo cuando se transgrede o se vulnera la norma legal previamente establecida. El Estado de Derecho y los derechos humanos también implica que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Es decir, cuando nosotros obviamente elegimos y somos gobernados, tenemos representantes y como tal ese régimen de derecho debe ser respetuoso de los derechos humanos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía o la opresión. Más al contrario, vivir en un Estado de derecho democrático, en un Estado constitucional de derecho que permite que exista la garantía de poder ejercerse libremente frente a la norma legal, frente a la Constitución. El Estado de Derecho y los derechos humanos se encuentran entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. En efecto, las Naciones Unidas, a través de sus órganos competentes, los cuales se integran países democráticos, tienen que garantizar que esos derechos humanos sean pues valores y principios fundamentales dentro de todo Estado que garantice, reitero, la libertad de todo ser humano. Nuevos líderes unidos, costa, sierra y selva. El éxito del equipo, liderazgo que resuena. Diplomados y cursos, módulos por explorar. Juventud y experiencia, unidos vamos a brillar. Nuestra visión es clara. Generamos capacitaciones con impacto auténtico. Investigamos, creamos soluciones para actuar. Innovamos para el pueblo, listos para transformar. Oh.